semana que viene, no este viernes. Perfecto. O sea, Me lo daría un martes y sería para un viernes. Claro, ustedes me lo doblan el viernes, yo se los devuelvo corregido al sábado o al domingo, dependiendo de la cantidad de correcciones que hay que hacer. Ustedes son como 40, pero además la cantidad de correcciones que hay que hacer en cada parcial. Y después el martes, y les doy un turno. Y en ese turno cada uno defiende el parcial que hizo, incorpora las correcciones, ¿sí? Las incorpora como para decir, bueno, que se demuestre que entendieron las correcciones y el por qué, ¿sí? Y después, al final del martes, no de la semana que viene, sino de otra semana, ya estaría el primer parcial listo y terminado. Bueno. Escalante Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Hola Eduardo, ¿cómo va? Casi de 10. Mira, entre 9:30 y 12. Buenísimo. Un segundito, vamos a compartir pantalla. Bueno, avísenme cuando vean el apunte de productividad en su... Ahí se ve, Eduardo. Ahí se ve. Sí. Bien, bueno, vamos brevemente. Miren, estos son como frases repetidas. Como que la excelencia, que es una palabra, un sustantivo, que se usa mucho y se hace poco, pero para hacer excelencia tenemos que ser de buena calidad, buena productividad y buena competitividad. Me gustaría, por favor, Tamara, vos podés leer, digamos, si ves la pantalla me refiero, ¿eh? Sí. ¿Podés leer eso que dice ahí, recetas de marketing? Recetas de marketing, filosofía de los indicadores. Todo lo que se mide... ahí se me fue. Espérate. También lo tenés en el mail, seguramente. Pero bueno, dale. Todo lo que se mide se controla, y todo aquello que se controla se administra. Y lo que se administra se mejora. Esto no es una pavada. Porque en ingeniería, los que hablan de hicimos mucho, hicieron poco, está demasiado caliente, está frío, está casi lleno, todo eso en ingeniería no existe. En ingeniería, y especialmente en ingeniería industrial, para poder controlar hay que medir. Si no se mide, no hay ninguna evidencia de que algo está bien, regular, mal. Y si se mide, se controla. Y si se controla, se administra. Y solamente lo que se mide y se administra, se puede mejorar. Porque si no se mide antes, concretamente, alguien puede decir, esta oficina tiene poca luz. O este sector de la fábrica tiene mala ventilación. Hay cosas que nosotros podemos darnos cuenta sin medir. Ahora bien, ¿por qué, si vamos a mejorar la iluminación, por ejemplo, conviene medir cómo está ahora también? ¿Qué
les parece? ¿No Poder tener escucharon la una pregunta? evidencia objetiva de lo que se mejoró, en cuánto se mejoró. Claro, claro. Bien. Segundito, nos vamos para abajo. ¿Alguna otra dama que no sea Tamara que nos lea brutamente qué significa productividad industrial? En general se considera la productividad industrial como la relación entre la producción obtenida y los recursos usados. Bien. Pero no, listo. Ahí nomás. Pregunto, cuando dice relación, ¿qué tipo de operación matemática es una relación? ¿Es una suma, una multiplicación, un logaritmo? Una división. Una división. Entonces, una división en donde en el numerador está la producción obtenida y en el denominador, Bárbara Andía, ¿qué hay en el denominador de la ecuación de productividad? Velázquez Gisela, ¿me escuchás? Sí, es verdad, los recursos usados. Eso, los recursos usados. Perfecto. Bueno. Pregunta de discusión 1. Ustedes saben que Platón enseñaba preguntando. Lo sacaba a los alumnos a pasear y mientras veían unos hermosos paisajes, les preguntaba. Doña Elisa, usted que es una chica atenta, ¿leería por favor la discusión 1? ¿Cómo que no? ¿Será bueno prometer y cumplir con metas superiores al resto? A ver, ¿Continúo? no, ahí nomás. No sé si se entiende la pregunta, pero supongamos que el ingeniero Marcelo Sequeira y la ingeniera Florencia Fernández entran a trabajar en un área de ingeniería y como quieren mostrar que vienen bien afiladitos, prometen y cumplen con demostrablemente mejores resultados que la gente que ya está en el área de ingeniería. Para ellos, ¿Qué han prometido los que ya están en primera instancia? No siempre se sabe. Claro, ¿no? Y hay que también verificar con los recursos que contamos, porque cuando uno promete tiene que tener un respaldo. Uno no puede prometer. Sí. Yo todo eso que contestaste está bien, pero vamos a la pregunta concreta, ¿sí? Y el que conteste, por favor, no conteste solo su opinión, sino que fundamente. La pregunta es si será bueno prometer y cumplir más que otros equipos de trabajo. Yo creo que todo va dependiendo pues si es una fábrica, poner de las instalaciones a las que puede cumplir, ¿no? Si es una fábrica grande con una fábrica chica, puede prometer más y cumplir y se le hace menos costoso. Para costoso no, uso otros recursos, ¿no? Pero, perdón, la pregunta es dentro de la misma empresa, ¿sí? Supongamos
que dentro de la misma empresa entra a trabajar Gastón Herling y Yamila Chirino. Y hay otros 8 ingenieros que están de antes. Y Gastón Herling y Yamila Chirino, los jefes les mandan un trabajo y ellos lo cumplen en tiempo y forma. Y los otros empiezan a mirar cómo. En ese sentido no, porque si no, ahí sube la vara siempre. No, en realidad, perdón, en realidad para mí está bien poder prometer y cumplir. Después, si el resto no cumple o promete cosas que no puede cumplir, ya habría que ver por qué. Claro. Pero uno como profesional, si se compromete con algo, entiendo que hizo una evaluación previa de la situación, sí, y sabe que lo puede lograr. Entonces habla bien de uno como profesional. ¿Y qué pasa si promete? Hola, Polo Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno. ¿Y qué pasa si un profesional joven como ustedes promete y no cumple? Espantoso. Mal visto. Va a tener que fundamentar el error o la diferencia. Va a tener que saber explicar. Claro. Entonces, justificar con fundamento. ¿Cómo no lo cumple? Eduardo, perdón. Incansable. No hablen todos al mismo tiempo, porque si no, no se entiende. De a uno. Con relación a la pregunta, sí, es bueno prometer y cumplir, sí, es bueno. Pero me está respondiendo la mitad de la pregunta, porque la segunda mitad dice con metas superiores. Sí, porque lo importante es cumplir. Sí, totalmente. Yo considero que es bueno prometer y cumplir metas superiores al resto. Bien. ¿Será importante prometer algo que realmente se pueda cumplir? Casi lo más importante, diría yo. Después, cuando evalúen nuestro trabajo, lo que van a considerar, cuáles son los objetivos y qué se cumplió, para ver cómo es nuestro desempeño. Bueno. Saber prometer y poder cumplir también es tener conocimiento, ¿no? Sí. De lo que se está prometiendo. Sí, claro, sí, por supuesto. Yo lo que les puedo sugerir, digamos, es que todo ingeniero joven, junior, vamos a decir, prometa poco al principio para poder cumplirlo, y en la medida en que vaya viendo que va manejando la situación, prometa más. Había un famoso doctor, después lo nombraron santo, era muy estudioso y decía: aléjate de las cosas que te superan. Y es una frase muy interesante. Entonces, no prometer traer la Torre Eiffel mañana a Florencio Varela. Poder se puede. Es muy fácil que no salga eso bien. Entonces, hay que prometer lo que uno cree dentro de sus posibilidades que puede cumplir. Vamos a la discusión 2. Alejandro Pastrana, ¿usted me escucha? Sí, se escucha, profe. Buenas tardes. Profe, no sé quién es. Yo me llamo Eduardo. Sí, se escucha, Eduardo. Bien. ¿Te animás a leer, por favor, la discusión 2? Sí, discusión 2. ¿Cómo influye el costo, la calidad y la cantidad de la energía utilizada por la industria en la República Argentina? Bien. Esto quiere decir, como el apunte sobre productividad, que uno de los temas que tenemos que entender para la productividad es saber con qué energía contamos. ¿Sí? Y no se trata solamente de cuánto cuesta. ¿Qué más dice? Releeme. Sergio Sánchez, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Quién es profe, Sergio? Perdón, Eduardo. Bien. ¿Podés releer la misma pregunta que leyó bien tu compañero? ¿No? Que dice discusión 2.
¿Cómo influye el costo, la calidad y la cantidad de energía utilizada por la industria en la República Argentina? Bien, fíjate, Sergio Sánchez, que ahí hace mención a 3 factores relacionados con la energía. ¿Me podés decir de a uno cuáles son? Costo, calidad y cantidad. Bien. ¿Qué será eso del... ¿Qué es el costo de la energía? ¿Cuánto cuesta qué, por ejemplo? Polo, Carolina, usted que me escucha. Sí, lo escucho. Está buscando el punto. Y la cantidad que consumís, los kilovatios. No, ¿no? bueno, eso sí está hablando de energía eléctrica. Yo solamente te hago una pregunta. ¿Vos tenés auto, Polo, Carolina? Sí, tengo. ¿Tiene gas tu auto? No, es naftero, a nafta. Solo naftero. Sí. ¿Alguno tiene un auto con gas de los presentes? ¿O maneja un auto con gas? Pero tuve auto con gas. Auto con gas. A ver si puedo responder. Bueno, si tuviste auto con gas, ¿dónde cuesta más barato el metro cúbico de gas? ¿Adentro de la capital federal? ¿En el medio de la provincia de Buenos Aires? ¿O en Florencio Varela? Viste que ahí cerca de la UNAJ hay como 3 estaciones de gas. Tengo que saber, acordarme los precios. Ayuda, dale, ayuda. Diga, el ayudante. En Capital estaba, al menos hasta hace 3 años, tenía equipo gas, valía mucho más barato. Mucho más barato. Trabajaba en Capital, barato. cargaba allá. Bueno, de hecho la nafta suele ser así también actualmente. La Avellaneda es más barato que acá. ¿Perdón? ¿Y el último que habló? En Avellaneda es más barato que acá. Bueno, correcto. Pero bueno, yo le pregunté en 3 lugares, ¿sí? Entonces, si sale más barato el gas en la capital federal y la fábrica usa mucho gas, ¿a dónde conviene poner la fábrica? Según ese rubro. En la capital. Bien. Vamos al segundo. ¿Cuál es el segundo punto después de costo? Brian Romego, ¿me escuchás? Brian. Se ve que me escuchás, pero yo no te escucho. Uno que tome la posta en lugar de Brian, que no lo escuchamos. La calidad sería. Calidad. ¿Quién es la dama que habló? Que no la veo. Yo, Eduardo, Tamara. Tamara. Calidad. Y dígame una cosa. ¿Y qué significa que la energía sea de calidad? ¿Qué significa, por ejemplo, que el combustible sea de calidad? Que cumpla con... De calidad apropiada. Claro, que cumpla con ciertas especificaciones técnicas que requiere el producto o servicio que se está hablando. ¿Alguno de ustedes alguna vez cargó, como a mí me pasó, nafta en una estación de servicio y la nafta tenía agua y el auto no arrancó? O en realidad arrancó con la nafta vieja y cuando entró la nafta nueva se paró. ¿Ahora me escuchan? ¿Alguna le pasó? Le pasó eso. Ahora te escuchamos, Brian, sí. Bueno. ¿Perdón? Digo que tengo un conocido que le pasó eso. Tuvo que hacer el motor del auto, de la camioneta. Bien. Entonces, y lo mismo yo digo, ¿qué pasa si, por ejemplo, el gas que llega, en lugar de tener mucho metano, tiene mucho dióxido de carbono o mucho nitrógeno, que para la caldera no sirven para nada, molestan? O peor, digamos, ¿qué pasa si la electricidad que llega, suponiendo una pyme, que no tiene un transformador dedicado, etcétera, sino que tiene, le llega trifásica, 380 voltios, y en lugar de llegarle 380, cuando empieza a usar, los 380 se vuelven 280.
y no puede funcionar, se le dañan los equipos, la maquinaria. Está bien lo que dijo la joven y no escuché lo que dijo el fondo. Te escucho mal, no sé quién es el que habla al fondo, pero no se escucha bien. No se escucha, no se escucha. Yo puedo comentar, si ustedes me aceptan, un ejemplo muy sonso. Cuando yo vivía en Rosario, vivíamos en una casa que era la última de la línea eléctrica. Y teníamos problemas con la heladera. Una casa de familia. Y no sabía por qué. Y yo medía, iba con el tester, medía y me daba 217 voltios. Y yo decía, pero con 217 voltios la heladera tiene que andar bien. Y cuando marchaba la heladera, no andaba bien, claramente. Resultó que era 217 cuando el tester no exige. Pero cuando la heladera funcionaba, había tan poca electricidad en la punta de línea que se bajaba a 180, por ahí, era un desastre. Entonces la calidad, que no es lo mismo que el costo, también influye. ¿Y en qué influirá el tema de la cantidad de energía? Hola, hola. Va a tener un impacto directo sobre lo que produzcamos. Si ¿Qué pasa si no, mucho o poco no sé. ¿Qué pasa si la empresa, por ejemplo, eléctrica o la empresa de gas te dice, mire, nosotros le dejamos que usted consuma hasta 100 metros cúbicos por día de gas? Si consume 101, le cambiamos el precio y lo multamos, salvo que haga un contrato especial y se comprometa a consumir 200, 300, 500. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va? Bien, no sé quién es el que me está Jorge saludando, Maldonado. Pero muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo andás? Con respecto a lo que estaba Bien. diciendo, pasa algo parecido en invierno con el tema del gas. Que las empresas se ven restringidos el suministro de gas natural porque la prioridad la tienen los hogares. ¿A eso se está refiriendo usted? Por ejemplo. O sea, para que una fábrica sea productiva, bueno, hace Maldonado, ya que estás, Jorge Maldonado, ¿no? Hola. Así es, ingeniero, sí, Bien. sí, sí. Lee por Acá favor está. entonces la pregunta completa de la discusión 2. ¿Cómo influye el costo, la calidad y la cantidad de la energía utilizada por la industria en la República Argentina? Bien. Y ahora sí, me pueden dar una respuesta concreta, ya entendiendo que hay 3 factores, por lo menos, ¿no?, que tienen que ver con la energía. Hola, hola. Incide directamente sobre la producción. Bueno, el apunte es sobre productividad, así que háblenme sobre productividad. Y si no contamos con la suficiente cantidad de energía, no podemos producir. ¿Y qué pasa si te la corto sin aviso? Se corta la cadena de producción, ingeniero. Peor aún, no se puede planificar. Bueno. Y peor todavía, suponete que si tenés productos que son refrigerados y que no los podés refrigerar porque no tenés electricidad, se te pudren. O te queda en la línea de montaje, por ejemplo. Bueno. Entonces, creo que se va entendiendo la importancia de algunos parámetros, porque cuando se habla de productividad, cuando algunos falsos ingenieros, diría yo, hablan sobre productividad, nunca se refieren a cuánto cuesta la energía, a la calidad de la energía y la cantidad disponible. Les pido un segundito. Bueno.
¿Algún alma caritativa que quiera leer el cuadrito, por favor? Hola. Productividad. Primero, principales factores que afectan la productividad. Bien. Calidad de producto, bajo coste, diseño, bajo coste de distribución, corto plazo de entrega, bajo coste manufactura, tecnología e innovación. Un montón, ¿no? De factores. Y estos son los principales. Seguramente hay otros factores que no los tuvimos en cuenta simplemente para que la cosa sea un poco más simple. Pregunto a un varón, una dama, quien quiera. ¿Qué pasa si el diseño del producto no es apropiado para el mercado, o sea, para nuestros clientes? Seguramente no va a tener venta. No te lo va a aceptar. Pregunto yo mismo. Perdón, no escucho. Se escucha mal, ahí no se escucha nada. La joven que está hablando al fondo no escuchó nada. ¿Me darían un ejemplo de un diseño equivocado? ¿De algo que haya salido al mercado se refiere usted y que no haya funcionado? A ver. Claro. Yo recuerdo, Eduardo, no sé si también se acuerdan, pero antes las notebooks tenían un sistema de ventilación que no hacía, o sea, que hacía que el disco falle. Claro. Entonces, eso era lo cambiaron. Estaba siempre caliente. Siempre caliente. Sí, y después lo cambiaron y ahora la ventilación sale por otro costado y, por ejemplo, eso ya no pasa. Me acuerdo que antes había que comprarle un ventilador. Sí, algo así. Claro, y poner arriba del ventilador. Sí. Bien. ¿Tienen que participar los ingenieros industriales en el diseño? Creo que en realidad no sé si participarían de manera activa, pero sí deberían ser parte, o al menos más desde un lugar de supervisión al menos. Digo, el diseño no puede ser ajeno a lo que van a lanzar, o sea, tiene que saber, pero digo, no sé si activamente participa de lo que es el diseño propiamente dicho. Formar parte del equipo, digamos, claro. Del equipo multidisciplinario. Exactamente. Bien. Hay una... Sí, disculpe. Dale. En la industria... Sí, no, se comentaba. Quiero dar mi experiencia en la industria farmacéutica. A veces el envase propio del producto carece de efectividad al momento del cierre dentro de la máquina o del avance en la línea misma. Digamos, se traba o se rompe mucho. Claro. O, digamos, tiene poca resistencia a la caída. Sí. Por darle algunos ejemplos. Entonces, en eso, ahí interviene un ingeniero industrial para, digamos, aplicar un nuevo concepto de diseño o aportar una idea para ver cómo resolverlo y digamos tener un diseño por ahí mucho más convincente, tanto en la parte productiva como a la persona que lo compra. Me gustó el ejemplo. Hay veces que el ingeniero industrial puede participar, por ejemplo, entendiendo cuál es el problema. Porque muchas veces el que diseña no tuvo en cuenta, típicamente, cómo se va a almacenar el producto terminado. ¿Hay estantería para almacenarlo? ¿O lo almacenamos uno arriba del otro y por lo tanto se rompe? Entonces, el ingeniero industrial puede mirar, eso
son temas de gestión de la producción, estudio de métodos y tiempo, que después vamos a ver, mirar a ver dónde están los problemas hoy para no repetir. Eduardo, sí. Eduardo, en relación a esto, le puedo comentar una anécdota rápida. La que quieras. Yo trabajé en una empresa en México, en Rubermay. Estaba en el sector de alimentos para perros y hacíamos los huesos. Sí. Bueno, había llegado un producto nuevo que tenía un nombre particular, que tenía como una cintita de color y sabor todo el borde. Lo habían diseñado, era espectacular a la vista, la foto, todo. Pero no habían evaluado el proceso de producción. Era imposible que a la hora de colocarlo, con los nudos que se le hacían a los bordes de los huesos, la cinta quedara toda así, correcta, como el dibujo. Entonces, los ingenieros industriales, a cargo de el gerente de ese proyecto, yo era supervisora, mi jefe, bueno, fue el encargado de corregir el error. No se podía hacer, era inviable que quedara como el prototipo que ellos habían enviado. No se podía, no había forma, no habían evaluado el proceso real. Correcto. Bueno, mirá qué interesante. Pregunto, abajo de todo hay un cartelito que ¿qué es lo que dice el que está más abajo? Abajo de productividad. Corto plazo de entrega. Corto plazo de entrega. ¿Qué pasa si alguien te dice, no, mire, yo tengo flor de precio, espectacular diseño, el producto es de impecable calidad, cumple las normas inglesa, norteamericana, argentina, brasilera, etc. Y vos le preguntás, ¿y cuándo me entrega el producto? ¿Hola? Hola, hola. Sí, estamos acá. Bueno, ¿y qué pasa si el plazo de entrega no es apropiado? ¿Te puedo dar un ejemplo? Da ejemplo, sí. ¿Cómo le va, Eduardo? Soy Belén. ¿Cómo está, Belén? Me alegro de escucharte. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en un laboratorio que hacemos ensayos para la industria petrolera. Y no podemos asegurar fehacientemente a veces los plazos de entrega, porque los ensayos a veces, por ejemplo, una permeabilidad relativa lleva muchos días. Entonces, lo que hace mi jefe, en conjunto conmigo, yo soy la coordinadora del sector, es que si supuestamente la permeabilidad relativa para nosotros termina el miércoles que viene, lo extendemos, por ejemplo, una semana más. Tratamos de ganar tiempo para cubrir esos imponderables que pueden llegar a surgir en el momento de la entrega. Pero porque esto en realidad es porque son ensayos largos. Si es una petrofísica básica, bueno, más o menos ya sabemos cuánto llega a tratarse, el tiempo que se realiza y se da. Pero cuando uno no trata siempre de estar comunicado con el otro lado, con el cliente, para poder llegar a un consenso y que no se dilate mucho. Porque hay veces que los clientes lo quieren para antes de ayer y uno no puede, tiene que explicarle y tiene que tratar de tener una mejor fluidez verbal en ese sentido, presumo. Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo. Bien. No, pero eso es asegurarse con una fecha larga. En realidad, si yo juego así, también me puede pasar que voy a un cliente, mira, te doy 2 semanas, y el tipo por ahí me puede decir, no me alcanza, me voy a la competencia, necesito algo más rápido. Bueno, puede pasar. Gente, disculpen, se nos va a terminar el tiempo, les pido que a las 18:50, o sea, dentro de 13 minutos o 12, nos volvamos a conectar. Hacemos un descansito. A mí lo que me parece es que eso a la corta o la larga va a resultar en un desastre. Bueno, ¿y acá qué ven? Estos son todos ejemplos reales, ¿eh? No hay nada sacado de un libro. Esto está ejemplo de la vida real. Las fotos, todas estas fotos las saqué yo. El asfalto roto. No, pero
Una ruta, sí. profe. Una ruta. Más en detalle. Fíjense que al fondo arriba de la ruta, al fondo, arriba, pegado a la ruta, hay un edificio blanco grande que es una fábrica. Sí. Bien. Y fíjense que la fábrica está más o menos al nivel de la ruta, un poquito más alta quizás, pero detrás de la fábrica aparece una sierra. No una sierra de carpintero, es una sierra física, topográfica. Una colina. Sí, sí, se ve. Bien. Pregunto, ¿a dónde pondrían ustedes el tratamiento de efluentes líquidos a fábrica? Y seguiríamos la descarga natural del terreno, en teoría. Ah, y entonces, así como viene el terreno, lo tendrías que poner pegado a la ruta. Exacto. No es un buen negocio el olor y todo, si el tratamiento es malo. Del otro lado Resulta de la colina. Lejos decís vos, pasando. Bueno, yo te digo lo que alguien hizo, ¿sí? Lo puso más o menos a la mitad, en la colina, a la mitad de la altura de la colina. ¿A qué obligaba eso? A la utilización de bombas. Sí, correcto. Le estoy hablando que son efluentes líquidos y más o menos en número redondo 1 millón de litros por hora. ¿Sí? O sea, no una bombita. 1 millón de litros por hora. Y entonces Damián Muse me pregunta, ¿y qué pasaba cuando la luz se cortaba 1 segundo? Claro. La bomba no funcionaba. ¿Cómo? Dejaban de funcionar las bombas. Dejaban de funcionar las bombas. ¿Y se volvía qué pasaba en la fábrica? Rebalsaba el efluente por todos lados. Eso. Y era hermoso ir chapoteando sobre el agua podrida. Entonces, la fuerza de gravedad existe. Yo se los garantizo. ¿Alguno tiene duda que existe la fuerza de gravedad? Ninguna duda, profe. No. Bueno, alguno puede decir en la Luna es distinto y en Júpiter, pero bueno, eso es cuando hagamos ingeniería espacial, digamos, ¿no? Por ahora estamos acá. Bueno, una de las preguntas fundamentales, cuando uno va a una fábrica a mirar y dice, pero estos tipos tienen el mismo proceso que en 1920, o sea que hace 100 años. ¿Qué pasa en una fábrica si no hay innovación durante un periodo muy largo? Desaparece. O queda obsoleta frente a la competencia. Claro. Pierde competitividad. Seguro que pierde competitividad, seguro que pierde productividad en relación a la competencia. Miren, no sé si ustedes conocían a este hombre, ¿no? Vamos a checar para que se vea quién. ¿Quién es ese señor? Hola. Fernando VII. Fernando VII. El antepasado de Querido Rey. O sea, Querido Rey es un rey más moderno. Fíjense, ¿qué tiene cruzándole el pecho Fernando VII? ¿Los colores de Argentina? Claro, no eran de Argentina, porque Argentina todavía, así como país en esa época, no existía. Esos eran los colores de los Borbones, de la familia de los Borbones. Este Fernando VII era tan inútil, pero tan inútil, que cuando subió
España era un país importante y cuando se murió, España era uno de los más atrasados del mundo. Entonces, no hay que temerle a la innovación. Eso sí, hay que buscar de hacer innovaciones que sean posibles, razonables, etc. Pregunta de nuevo, vamos al cuadrito este. ¿Está la innovación en ese cuadrito? Sí, está. Sí, sí. Claramente, claramente. Y no es, perdonen, y no es que solamente los ingenieros pueden innovar. Mucha gente puede innovar. Yo pregunto, Gastón Castro, ¿me escuchás? Sí. Cuando se corta la luz en tu casa y además se te terminó la batería del celular, Sí. ¿vos te sacás la cabeza o la tenés puesta? Pregunto. No. La tenés puesta. ¿Seguís pensando o no seguís pensando? Sí, obviamente. Bueno. Entonces, hay que crear dentro de los grupos de trabajo el clima de, che, este fin de semana, además de salir, descansar, o salir a tomar algo, o ir a bailar con alguien, pensemos en cómo innovar sobre tal problema. Y si uno eso lo practica, los resultados son óptimos. ¿Está? No es que tiene que irse a la confitería pensando, uy, tengo que innovar en tal cosa. No, no. Pero las innovaciones por ahí aparecen así tipo flash, en los momentos más inesperados. Cuando uno, por ejemplo, está en la ducha, cuando se terminó un partido de fútbol y ganamos, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Quiero decir entonces que el ejemplo de Fernando VII no es un buen ejemplo. Acá hay un temita referido a la calidad de vida de los trabajadores. Los trabajadores, ¿quiénes son los trabajadores en una fábrica, en una industria? Todo el personal. Todas las personas. El señor que cuida, el que corta el pasto, el que pinta, el que trabaja en la caldera, el que mantiene el compresor de aire, el me voy a mirar, por ejemplo, estas cosas. Y me doy cuenta si la fábrica respeta mucho, poco o nada a sus trabajadores. ¿Qué ven ahí? Baños en mal estado. Bueno, en realidad del lado izquierdo. El lado izquierdo está destruido. Y el de la derecha, yo justamente le saqué una foto porque se ve que uno de los migitorios lo pusieron nuevo y el resto da la impresión de que la última vez que lo limpiaron ese baño fue, me refiero a limpieza a fondo. ¿No? El del medio era el del jefe. ¿Estas fotos también son tomadas por usted? Sí, señorita. Y perdón, no quise ahondar porque tengo muchas más fotos, porque parte de la ingeniería a veces es cómo diseñamos los baños mejor. Cuando uno va a una fábrica, supónganse, nos están por tomar, ¿sí? Estamos en la entrevista y parece que todo va bien. De vez en cuando pidan ir al baño. ¿Puedo ir un minuto a lavarme las manos? Y vayan al baño. Y huelan. Y miren.
y dense cuenta a ver si vale la pena o no vale la pena el tratamiento que les van a dar a ustedes después. A una dama pregunto, quisiera por favor una dama leer la pregunta, la discusión 5. Discusión 5. ¿Cuáles serán los problemas de tener el comedor o la cocina en malas condiciones? ¿Qué significan malas condiciones? Que no hay normas de bromatología, digamos, yendo a como al más base. Y después, lo mismo, las instalaciones, que las personas que están en esa área no tengan quizás los elementos de trabajo necesarios, si los tienen quizás no están en las mejores condiciones. Y después lo que tiene que ver quizás con las instalaciones propiamente dichas, que estén los tomacorrientes, por ejemplo, las conexiones bien hechas, que no haya fuga de ningún tipo, y creo que nada más. Por ejemplo, que la cocina tenga buena ventilación, Exactamente. ¿sí? Que no haya cucarachas, control de plagas, que la cocina no pierda gas, que la mesa sea una mesa para personas y no para criar chanchos. Todas esas cosas, uno si puede, también tiene que ir a mirar en una fábrica, a ver, mostrame el comedor. Y una de las preguntas típicas es, ¿y en este comedor, quiénes vienen a comer? Digo, yo por ejemplo he trabajado en empresas de distintas procedencias. Me gustó mucho que en Estados Unidos la norma de conducta es todos comen la misma comida y en el mismo comedor. ¿Está? La misma comida, en el mismo comedor. Se ordenarán por turnos, si el comedor no es suficientemente grande, unos comerán a las 11:30, otros a las 12, otros a las 12:30, otros a la 1. Todos la misma comida y en el mismo comedor. ¿Qué es lo típico en algunos lugares? ¿De quién depende en general el manejo del comedor? ¿De qué área? ¿Alguno que tenga experiencia? Recursos humanos. Bien, todos casi dicen, depende del área de personal, de recursos humanos, relaciones humanas, depende de cómo le llamen. En el 90% de los casos que yo conozco, el gerente del área no va a comer a ese comedor. Por lo tanto, no prueba la comida, no se sienta en la mesa, no sufre si hace frío, calor o falta de ventilación, no está expuesto a los ruidos, a las cucarachas. Bueno, es incoherente. Yo tengo una cierta, disculpe, yo tengo una cierta teoría que quizás esas personas en realidad nunca, a ver, no quiero que suene mal, pero me parece que nunca arrancaron como desde abajo. Cuando me refiero desde abajo es como la estructura más baja de ser empleado, porque así como usted lo dice, en realidad es una costumbre media que yo lo cuento quizás de un modo muy personal, pero quizás esa estructura de manejo que tiene que ver quizás con el tema de la comida o el almuerzo o las pautas que se tienen que llevar a cabo, quizás yo lo escucho mucho de parte de mi papá. Él trabaja en la construcción. Y sucede que, bueno, puntualmente, por el tema de la cuarentena y todo eso, él siguió trabajando igual, o en realidad no estuvo trabajando hasta que recién se pudo salir, que fue más o menos mediados de noviembre del año pasado. Y puntualmente es que la comida que a él le daban estaba sosa, le faltaba sal, no era rica, y mi problema, o en realidad cuando me metí con ese tema de la carrera puntualmente industrial, le dije claramente no, la persona que se tiene que hacer cargo de esto no lo va a hacer porque nunca probó esta comida, porque si no, claramente no lo comería. De hecho, mi papá lo traía a mi casa porque el tema es que la comida está en pasado así.
Entonces le dije, si no levantan la voz, le van a seguir trayendo la misma comida, porque encima, para colmo, el no sé quién, un cargo alto, por ejemplo, no quería comer esa comida y él pedía puntualmente su vianda, digamos, claro. su comida especial. Entonces, a la conclusión que terminó llegando yo es que en realidad dije, esa persona claramente nunca se sentó con ustedes, no, claramente debe comer en su oficina porque así puede, y mientras el resto de los obreros claramente no lo van a poder hacer. Y sobre todo quizás, porque si es un día que no llueve está bien, pero el día que llueve ya es un problema, entonces ya no se está respetando ni siquiera una cuestión de equidad para todos los obreros, porque son todos empleados a fin de cuentas. Sí. Entonces, siempre tengo esa teoría, justamente lo que usted dice, que quizá la persona que nunca se preocupa por esos casos es porque en realidad nunca vivió, nunca tuvo como la necesidad de, y eso me parece que hoy quizás culturalmente dentro de la organización es algo que hay que trabajarlo bastante. Y que al menos creo yo, sí, totalmente. Hay que trabajarlo. Y está excelente tu ejemplo. Uno debería mirar de vuelta en este cuadrito, vamos a volver al cuadrito, ¿sí? Acá en este cuadrito, es decir, a ver, ¿dónde está el problema de que el comedor sea un poquito mejor, de que la calidad de la comida sea más razonable y fundamentalmente de que sea apta para que coman todos? Vamos a decir, cuando digo todos, si hay alguno que tiene un menú especial porque le gusta la comida hindú, bueno, ese que se la busque él. Pero el resto de las personas, ¿sí?, sea independientemente de su cargo dentro del trabajo, la misma comida. Y si es posible, los mismos baños. Eso hace que las cosas estén más controladas y más respetadas las personas. Perdón, se me meten cosas por ahí. Tamara Richino, acá me mandaste la encuesta. Ahora sí la recibí. Uy, se me... Genial, Eduardo. Bien. Pero un segundo, que se me están metiendo un montón de correos que no tienen que entrar. Bueno. Acuérdense de Fernando VII, ¿sí? Un inútil. Bueno, y acá, ¿por qué le duele la cabeza a la contadora? ¿Y por qué acá el gerente de producción está preocupado? A ver, ¿qué dice el gerente de producción? ¿Por qué no se alcanza la productividad deseada? Eso es. Yo pregunto, ¿qué ocurre si no se mide nada? Si no se mide el consumo de combustible, la calidad del combustible, la calidad de la materia prima, el consumo de materia prima, si no se miden las pérdidas por mermas. Mermas significa, yo tengo la materia prima, pero se me echó a perder una bolsa entera de harina porque la agarraron la rata. Eso se llama merma, ¿sí? O tengo una bolsa de cemento producida perfecta, ¿qué pasó? Llovió, había una gotera, cayó el agua arriba de la bolsa de cemento, el cemento fraguó dentro de la bolsa, no sirve más. Bueno, ¿qué pasa si no se mide? Si las cosas no se miden, jamás vamos a saber por qué los resultados son espantosos. ¿Algún varoncito que quisiera, por favor, leer lo que dice la figura 7 y explicarlo? Producir lo que el cliente necesita. No sirve producir para no vender si se producen fuera de norma. Las industrias podrían estar
maximizando la productividad, pero haciendo basura. A ver, explíquenme eso. ¿Se acuerdan lo que era productividad? Era la relación, el cociente entre qué y qué. Entre los productos que realizan. No entre los productos y los insumos, entre los productos y la totalidad de los recursos, ¿sí? Si yo produzco leche en sachet y a cada sachet le agrego medio litro de agua, ¿mejora la productividad, sí o no? Sí, mejora. Por supuesto. Ahora, ¿quién me va a comprar la leche? Y nadie, porque está alterada. Eso es. Y encima, si me llega a pescar la inspección, me van a poner una multa de la gran flata. Y ahora les pido, por favor, que me expliquen lo que dice eso que está en inglés. Rechazado por control de calidad. Rechazado. Bien. O sea, no sirve producir un producto que no sirve. Porque gastamos la mano de obra, la energía, el espacio, el tiempo, la ingeniería, todo, pero salió algo que no sirve. Y por favor, le vamos a pedir a Florencia, ¿me escuchás, Florencia? Que leas lo que dice en azul. No sé si lo alcanzas a ver. Sí, muchas empresas. Fuerte, 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 con ganas, así. Muchas empresas en el primer mundo envían a su mercadería de segunda a otros países. No leíste lo que dice, lee de nuevo. Pero lee lo que dice. Textualmente, lee lo que dice. No leas lo que no dice. Figura 7. Muchas empresas del primer mundo envían su mercadería de segunda a otros países. Eso es totalmente comprobado. Che, el equipo que hicimos salió mal. No se lo podemos vender a los ingleses. ¿Qué hacemos? Lo mandan para Argentina. Vendéselo a Argentina. Ofertáselo, ¿sí?, a algún país que tenga menos control. Bien. Ahí dice más ejemplos, por favor. No, yo no le voy a dar más ejemplos porque lo voy a aburrir. Este cuadrito sí me pareció interesante. En el eje de las X, ¿cómo se llama el eje de las X? Me refiero si se llama abscisa o ordenada. Abscisa. Abscisa. Bien. Y en particular, en este cuadro, ¿a qué se refiere el eje de las X? La rentabilidad. Bien. Fíjense, nosotros no abordamos el tema de la rentabilidad. Nosotros estamos hablando de productividad en este apunte. Sin embargo, conviene entender brevemente. Y en el eje de las Y, ¿cómo se llama el eje de las Y? Productividad. Sí, pero ¿cómo se llama? Ordenada. No, ordenada al origen es otra cosa. ¿Abscisa u ordenada? ¿Cómo se llama el eje de las Y? Ordenada. Ordenada, sí. La ordenada al origen es la que pasa por el cero. Ya le iba a decir. Es otra cosa. Bueno. A ver. Empecemos por, ¿qué pasa si una empresa tiene baja rentabilidad y baja productividad?
podría enfrentar la quiebra. Bien. O sea, esto tiene que servirles a ustedes. Dice, me llamaron de la fábrica tal para ir a trabajar. Bueno, ¿cómo está la situación en esa fábrica? Los productos que venden tienen alta rentabilidad, son como la industria farmacéutica, o tienen baja rentabilidad, no lo sé. Ahora, si además el equipamiento, la capacitación de las personas, las ganas de trabajar de las personas, la calidad de la energía eléctrica, etcétera, etcétera, las instalaciones están mal, la productividad va a ser baja. Entonces, baja productividad, baja rentabilidad, desastre inminente. Ahora vamos a un laboratorio farmacéutico muy conocido, no le voy a dar nombre, que tiene alta rentabilidad porque compra la droga barata y la vende cara en el producto terminado. Pero la fábrica es una porquería y entonces la productividad es baja. ¿Y qué puede pasar en esa situación? Eduardo dijo productividad baja y rentabilidad baja. Perdón, productividad baja y rentabilidad alta. Con dificultad se podrá mantener los niveles de rentabilidad. Se escucha muy mal, perdone, pero el que leyó no se escucha. Con dificultad se podrán mantener los niveles de rentabilidad alta, bajo presiones competitivas. Bien. Eso significa que puede ser que la cosa momentáneamente sea de buena rentabilidad, pero nuestros competidores nos van a hacer pelota en cualquier momento. Única forma de corregir los dos temas de productividad baja es pidiendo la ayuda de quién. Los ingenieros. Principalmente de sus trabajadores. Sí, de sus trabajadores, pero tiene que ser una ayuda ordenada. Ordenada no quiere decir que den órdenes, sino en un cierto orden. Hay que aportar profesionalidad. Y en general, los que pueden aportar la profesionalidad apropiada son nuestros colegas, ¿quiénes? Los informáticos. No, eso no. No. Ingenieros de varios tipos, pues industriales, mecánicos, químicos, saben mucho todo. Saben mucho todo de alguna cosa. Yo les recomiendo en primer lugar los industriales. Claro, porque son los que están al tanto de las... Se cortó Elise. Hola, hola. Que sí, totalmente los industriales son los que tienen que intervenir acá. Bien, bien. Ahora, ojo, con esto yo no quiero decir que los industriales sean los únicos. Digo que el industrial de los temas de mecánica sabe menos que el mecánico. De los temas de electricidad sabe menos que el ingeniero electricista. De los temas de químicos sabe menos que el ingeniero químico. De los temas de alimentos sabe menos que el ingeniero de alimentos. Pero de todos esos temas sabe. O puede saber si se pone a estudiar. Y entonces es bueno llamar al ingeniero industrial para que nos dé una mano. Y ahora dígame una cosa. ¿Qué pasa si la productividad de nuestra empresa es alta, pero la rentabilidad es baja? Y bueno, ahí lo que dice el ingeniero es la eficiencia interna de la empresa es amenazada por los competidores o el entorno. Bien, correcto. O sea, nosotros estamos amenazados
siempre, excepto en el caso que nunca existe, que ¿cuál es el caso ideal? ¿Cuál es el caso Rentabilidad ideal alta, en el rentabilidad cuadro? alta. Bien. ¿Y qué pasa en ese caso? Presenta fortaleza y estabilidad financiera. Bien. Si es así, fantástico. Si a mí me llaman a trabajar en una empresa que presenta fortaleza y estabilidad, vamos para adelante. En general, te llaman para trabajar en empresas que tienen problemas. Afortunadamente existen los problemas. Bueno, aquí hay algunos videos. Les recomiendo estos videos, son muy buenos. No sé si saben quién fue. Germán Atala era un dirigente sindical espectacular, un tipo muy, muy claro en sus ideas. Y no sé si saben quién fue Aldo Ferrer, creo que yo se lo comenté en el apunte de costos, también una persona muy clara. Entre las cosas que hay que ver es que la productividad... ¿Quién lee la pregunta? ¿Lo puedo molestar, ingeniero, antes que mis compañeros empiecen a leer? Pregunte, hable. Belén, diga. ahí mandó un mensaje al grupo que tenemos con ella que está sin luz, ingeniero. Disculpe que le interrumpa. Perdón, ¿qué le pasó? Se cortó el suministro eléctrico de su casa. Bueno, miren lo que es. La calidad. No tiene electricidad. Le pasó ¿Cómo puedes aprender en forma ordenada si no tenés los elementos mínimos? Mínimos. ¿Sí? Bueno. Belén y cualquiera que tenga alguna dificultad y me quiera después llamar, pedir, dice, mire, yo quiero charlar este tema porque no tengo lo claro, me llaman y hacemos una clase especial el viernes, el sábado, el domingo, no hay problema, ¿está? Lo único que no se permite es en el examen que me digan, ay, este tema no lo entendí. Bueno, antes lo tienen que decir. Antes se explica de nuevo. ¿Qué dice la discusión 6? Por favor. ¿La productividad es para hoy o también para el futuro? Eso es. La supervivencia de una empresa está en que la productividad mejore todos los días. Los japoneses entendieron eso después de la Segunda Guerra Mundial y por eso salieron adelante. Bueno, yo no quiero decir lo que pensaban antes los ingenieros, pero era producir mucho y pagar poco a los trabajadores. Y con eso va a andar bárbaro. Ahora ya no debe funcionar eso. Bien. Esto lo miran ustedes pues tranquilo, si tienen ganas. Pregunto, ¿alguno ha pasado por una fábrica y visto algo así como lo que está en la foto? Sí, se ve. De hecho, tengo una fábrica acá cerca de mi casa, una cuadra que siempre tiene las bolsas así, bien, igualitas. Bien. ¿Y qué pasa? ¿En qué resulta almacenar así? Se va a caer todo en algún momento. ¿Y va a haber pérdidas? Sí, pueden haber accidentes. A ver, pérdidas, está el espacio mal utilizado, un montón de cosas. No, bueno, está bien, pero a ver, pensemos como ingenieros. Perdón, se va a cortar. Salimos y entramos en 2 minutos, ¿puede ser? Okay. Prefiero, si los ven adentro de la fábrica, acercándose al proceso productivo con los taquitos de las chicas, por ejemplo. No. Difícilmente. Hay alguno que otro que le gusta aprender, Sí, meterse, pero claro, eso es muy valioso, es muy valioso. El que le gusta aprender es muy importante, anótenlo para el lado positivo. Los administradores de empresa, ¿sí?, estudian algunas cosas parecidas a nosotros. Algunas.
Y su objetivo principal es mejorar la rentabilidad de la empresa. A veces aportan buenas ideas y otras veces... A ver, ¿cómo mejorarías la rentabilidad de una fábrica cualquiera? Decime las cosas que... Digan ustedes, si tienen experiencia industrial, las cosas que habitualmente en cualquier fábrica se hacen cuando hay que mejorar la rentabilidad. Rentabilidad es un cociente entre lo que gastamos versus lo que ganamos. Consiguiendo mejor precio en la materia prima sería una opción. Sería una opción. Bajando los Normalmente costos, eso, en realidad. sí, pero los administradores por ese lado dicen, no, que vaya el ingeniero y vea. Aumentando la cantidad de ventas también. No es su rubro, que vaya el ingeniero y vea. Viendo el tema del inventario. Eso sí, por ejemplo, típicamente un administrador dice, bajemos el inventario. Es decir, bajemos la cantidad de materias primas y la cantidad de productos intermedios y la cantidad de productos terminados que tenemos. Trabajando en la eficiencia de una línea de producción. No necesariamente. Eso van a decir que vaya el ingeniero porque no son unos nabos que ellos saben que los ingenieros pueden ayudar en la eficiencia de una línea. Pero en el tema del inventario, ¿sí? Ellos se dan cuenta y dicen, bajemos el stock. Así deben decir, bajemos el stock. Ahora, Sí, reducir personal. Reducir personal. Bueno, ¿cómo? Hay veces que no son tan directos, y en lugar de decir reduzcamos personal, dicen reduzcamos las contrataciones. Entonces, cortemos las horas extras, por ejemplo. Otra práctica común es la asociación entre empresas que forman UTE. Ajá, bien. Eso es una práctica interesante, excede un poquito a nuestra materia que es gestión de la producción. Pero, por ejemplo, bajar los gastos de mantenimiento. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero yo, desafortunadamente, es algo que escucho más o menos 144 veces al año. ¿Y cómo se bajan los gastos de mantenimiento? Dejando de hacer mantenimiento. Sin hacerlo. Bueno, perdón. No es que no haces todo. Empiezan diciendo, por ejemplo, mira, si tenés que cambiarle el aceite a la máquina, bueno, no lo hagas este mes, hacelo en noviembre. ¿Sí? Si tenés que hacer un mantenimiento de limpieza de techo y canaleta, bueno, hacelo en enero. Eso son cosas que por ahí se pueden hacer, mejoran la rentabilidad inmediata, pero te pueden condenar a futuro. Digo esto para que nosotros aprendamos otros puntos de vista, ¿no? Bueno, 5 cosas que los ingenieros... ¿Ingeniero con qué letra empieza, Gastón? Cualquier Gastón. ¿Cuál de los dos Gastones? Cualquiera. ¿Con qué letra empieza? Ingeniero. Con I. Fíjense, y en el cuadrito, en esta figura 12, ¿quién me lee lo que hay? Invenciones, innovaciones, inversiones, integraciones e informaciones. Bien. Todo con I igual que ingeniero, ¿sí? ¿Es lo mismo inventar que innovar? No es la misma. No es lo mismo. Porque para hacer una innovación tiene que ser aceptado por el mercado. Por ejemplo. ¿Y qué es esto de... ¿Por qué son importantes las informaciones? Vamos a suponer, el ingeniero Leonardo Medina le encargaron
que estudie la productividad de una fábrica. El ingeniero Leonardo Medina, que es un joven ingeniero, dice, bueno, yo lo primero que necesito es juntarme con las informaciones. A ver, cuánta gente trabaja, en qué turno trabajan, cuánto gas se consume, cuánta electricidad se consume. Suponete que fuera una fábrica de caramelo, cuánto azúcar se consume, cuánto plástico se consume, ¿sí? Cuánto producto bueno se hace y cuánto producto rechazado. Todas esas cosas. Por eso, ahora, ¿qué pasa si al ingeniero Medina dice, mire, pero no hay nada de eso? Y va a ser difícil tomar una decisión correcta. Exacto. Entonces, el ingeniero Medina va a decir, fenómeno, como entiendo, generalmente te niegan las informaciones. El mismo que pide solución, te niega las informaciones. Entonces, no se haga problema, yo pido que me contraten un mes más, me tomo el primer mes para poder lograr esas informaciones y que esas informaciones sean confiables. Y entonces Leonardo Medina la llama a Florencia Fernández y lo llama Esteban Ramírez y dice, bueno, a la mañana vengo yo, a la tarde va Florencia y a la noche Esteban. Y durante una semana relevamos todos los datos que necesitamos. Miren todas las cosas que somos los ingenieros industriales, ¿no? Marcelo Sequeira, ¿estás por ahí? ¿Sí? Estoy. ¿Y vos leés la figura 13? Sí, la leo. Léela en voz alta. Figura 13, ingenieros industriales. Generalista, versátil, multidisciplinar. El ingeniero industrial es un profesional capacitado, técnico. Marcelo, ordenate en la lectura. Léelo como si el ingeniero industrial es un profesional generalista, multidisciplinar, versátil, capacitado técnico y legalmente polivalente con un enfoque práctico. ¿Te gustó? Me gustó. Bien, eso para. Ustedes mismos se hacen su propagandita, ¿sí? ¿Por qué estudiamos ingeniería industrial? Bueno, acá tienen algunos motivos. A la hora de medir en una fábrica, digamos, este último, a ver, esperen un segundo. Pregunto, ¿qué pasa si en una fábrica los ingenieros y los técnicos y la gente más experimentada cada 2 meses se va a la fábrica y entra alguien nuevo? O sea, que hay una alta rotación de personal. Es un problema considerable para las empresas. Es un problema gravísimo. Sí, porque se pierde mucho tiempo en entrenar al personal para realizar determinada actividad. Muy bien, Elisa. Bueno, acá les dejo para que ustedes investiguen y comparen. Ya hablamos de los administradores de empresa, acá hemos incorporado a los arquitectos, ahí tienen, dicho por los propios arquitectos. Esto lo hizo un arquitecto. La foto, las fotos y todo eso es de un arquitecto. Seguimos. Cuando nosotros tengamos que mostrar los resultados, tenemos que poner los resultados prácticos, el resultado de nuestro análisis. Saber qué hay que hacer, qué hemos verificado, dónde están los problemas y hay que actuar, de qué manera planificar para no repetir los mismos problemas.
Este círculo lo conocen, ¿verdad? ¿Lo conocen? Pregunto. Sí. Sí. Bien. Círculo de Deming se llama. O de mejora continua. Bueno, ahora vamos a ver algo espectacular. No sé si se alcanza a ver, espera un segundo, tengo a alguien en el chat. Hay que capacitar, dice Yamila Chirino. Sí, hay que capacitar y hay que capacitarse, empezando por nosotros mismos. Este cuadro, publicado por la OCDE, que es la organización más importante a nivel internacional, compara las productividades de distintos países. ¿Cuál es el de todos estos miembros de la OCDE? Estos son todos miembros de la OCDE. ¿Cuál es el peor de todos? México. ¿Cuál es el mejor de todos? Corea del Sur. ¿Dónde está Estados Unidos en esta? Tercero. Sí, tercero, no sé, por acá lo veo, ¿no? Es esta línea, está en el medio, digamos. Es una línea gris ahí, esta que viene ahí, sube un poquito. Ahora, ¿ustedes ven dibujitos animados a veces? ¿Cómo es un trabajador promedio en Estados Unidos? Hola. Sí, estamos acá. Sí. Bueno, ¿y quién está en la figura 16? Homero. Homero. Homero, ¿les parece que es un trabajador ejemplar? Y la verdad que no. Bien. Disculpe, profesor. Uno lo que tiene que ver, perdón. Sí, disculpe. Me retiro un segundo porque estoy... Para que no vea que no estoy con la bebé. No, Se lo voy a querido, despertar pero tranquilo, perdón, nosotros acá no torturamos a nadie. Su bebé primero. Su bebé primero. La pregunta concreta es, ¿alguno leyó lo que es el primer principio de Descartes? Que lo vamos a ver después. No, yo no. No, yo tampoco. Bueno, el primer principio de Descartes dice, no des por cierto algo que no sea evidentemente cierto. Y yo digo, por haber trabajado mucho y conocer muchos países, conocer fábricas y formas de trabajo, no está claro que los resultados estos sean Donald. ¿Se acuerda que Donald Trump hizo un excelente pacto con un presidente argentino, Mauricio, por el cual Estados Unidos nos dejaba de comprar un producto industrial, que es el biodiesel, que es un producto importante para la Argentina, y a cambio nos compraba algunos limones, que no llevan prácticamente ningún valor agregado. Bueno, hemos charlado sobre productividad. Ustedes tienen videos, bibliografía, etcétera, miran tranquilos y si tienen dudas, pero esto es más que todo para que volvamos a entender. La productividad es importante. Yo les aseguro que es importante. Te pido, Polo Carolina, que vos repitas mis palabras. La productividad de una fábrica es muy importante.
La productividad de una fábrica es muy importante. Bien. Pero para mejorar la productividad, por ejemplo, se puede mejorar los baños. No hay que imitar a Fernando VII. Hay que acordarse que existe la fuerza de gravedad. No hay que atar con alambre. Hay que diseñar bien. Y bueno, acá tenemos un montón de cuestiones que habrá que examinar para decir, bueno, ¿cómo levantamos la productividad de esta fábrica? Y Alexander Killian dirá, bueno, yo me voy a mirar el área de los plazos de entrega. A ver por qué estamos fallando con los plazos de entrega. Típicamente, ¿por qué un trámite que uno inicia en una oficina pública y que quizás lleve 10 minutos de revisión para el que lo tiene que aprobar, pasan 3 meses y el trámite sigue todavía dando vuelta? Es una de las preguntas que uno se podría hacer. No para echarle la culpa a alguien, sino para decir, bueno, a ver, ¿cómo se mejora esto? Elisa Hernández, por ejemplo, decía, bueno, yo me voy a revisar el tema de los costos de la materia prima. ¿Estamos trayendo la materia prima del lugar correcto? ¿Es lo mismo comprar gas en Bolivia que comprar gas en Inglaterra? El mismo gas, gas natural. ¿Quién me contesta? ¿Por qué no es lo mismo? Usted se está refiriendo, y ponemos en el caso estratégico de que Argentina le compre gas a Bolivia y al mismo tiempo Inglaterra. Argentina, durante muchos años, le ha comprado gas a Bolivia y durante muchísimos años a Inglaterra. Sí, primero tenemos el gasoducto Juan Azurduy conectado a la red de gasoductos en Argentina. Bien. Y después eso hace que... ¿Ese de dónde viene? Eso viene de Bolivia. Bien. El gas. ¿Y de Inglaterra no tenemos un gasoducto que venga para acá? No, es el transporte, es en buques y el costo es mucho más bien alto. Entonces uno tiene que preguntar, ¿sí? ¿Estoy trayendo bien el gas? ¿A quién me conviene comprarle? ¿A Bolivia o a Inglaterra? Ahí creo que otro vericueto, porque cuando Argentina le pidió más gas a Bolivia, duplicaron la tasa, digamos, nos cobraban el doble si queríamos más. También. Claro. Estamos complicados. Perdón. Yo no digo que las cosas sean sencillas. Yo digo lo que hay que estudiar y mirar. Por ejemplo, el futuro ingeniero Marcelo Sequeira dice, yo me voy a mirar los temas de la innovación. Y entonces, Marcelo Sequeira, que ha estudiado, por ejemplo, el tema de central térmica costanera, que ve que la central térmica costanera tiene declaradamente una eficiencia del 30 y pico %, cuando debiera tener en la memoria que publicó la central costanera. ¿Cuándo fue la última vez que innovaron? ¿Cuándo fue la última vez que pusieron una caldera, una turbina nueva? ¿Cuándo? Y entonces uno mira y dice, en el año 1990. ¿Y cuánto pasó desde el 90 hasta el 2021? ¿31 años? Bien. Las cosas nuevas del 1990 son vetustas en el 2021. Entes, fin con el tema de productividad y nos pegamos un saltito
al coloquio 3. Avísenme si lo ven al coloquio 3, por favor. Perfecto, Sí, sí, se ve. ingeniero. Bien, muy bien. Largamos. ¿Quién es este señor tan de mirada así tan bueno, no sé qué shampoo usaba? Luzbel. Descartes, ingeniero. Descartes. ¿Y qué decía Descartes, colega? Según lo que dice ahí, ¿no? Divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución. Bien. Descartes escribió un libro, muchos libros escribió, pero uno particularmente, El discurso del método, en donde explica el método que él entiende como más sensato para resolver problemas técnicos. Y como lo persiguieron, se fue a Suecia trabajando para la reina Cristina de Suecia. Acá tienen, si alguno no era el discurso del método, ahí lo tienen completo. No en francés como en el original, sino en español. Le pido por favor a una compañera, cualquiera que sea, en honor a la reina Cristina de Suecia. ¿Por qué pusimos la reina Cristina de Suecia en letras amarillas sobre fondo azul? ¿Por la bandera de Suecia? Bien. ¿Y quién copió los colores de la bandera de Suecia? Aunque perdió el fin de semana. Boca Juniors. Boquita. Bien. Boquita. Bueno. 4 pasos de Descartes. A ver. ¿Quién lo lee? Una dama? Por Yo favor. lo leo, profe. Perdón, Eduardo. No dar por cierto lo que no parezca evidente. Perdón. Antes del no hay algo. 1. 1. Primer paso. Es el primero. Hay un orden. Okay. ¿Sí? Antes de sentarme a comer me lavo las manos. 1. Bien. Lee de no nuevo. dar por cierto lo que no parezca evidente. Número 2. Dividir un problema en tantas partes como sea posible. Número 3. Resolver desde las cuestiones más fáciles a las más difíciles. Número 4. Revisar todo para asegurar que no cometimos errores. Bien. Miren qué interesante. Antes de Descartes, esto probablemente había gente que lo hacía, pero no estaba escrito en ningún lado. O al menos en algún lado que nosotros lo pudiéramos verificar. ¿De qué año es esto, Elisa? 1637. Bien. Entonces, yo creo que no es la única forma de resolver las cosas, pero bastante piola. 4 principios para acordarse. Descartes. Bueno. Ahora le pedimos a algún caballero que nos lea cuál es el enunciado del problema. Problema. Una fábrica pyme de embutidos, Gran Buenos Aires Sur, encargó un estudio de productividad a los ingenieros industriales jóvenes de la UNAM. Punto. Punto. Un segundo, ¿eh? ¿Es una multinacional la que encargó? No, una pyme. No, no. No, una pyme. Una pyme. ¿Qué son los embutidos? Fiambres. No exactamente. No siempre. Los fiambres. El queso, por ejemplo, no es un embutido. ¿No son todos los alimentos aquellos alimentos que son envasados en latas? No.
Esos son enlatados. Enlatados, sí, perdón, no dije nada, está bien. Los embutidos son los que son envasados en tripa, por ejemplo. ¿Qué alimentos se envasan en tripa? Chorizo, morcilla. Bien, por ejemplo. Bueno. Por favor, el caballero, nuestro colega que estaba leyendo. Profe, o sea que el jamón no es un embutido. El jamón, si no, perdón. El jamón, hay jamones que vienen envueltos en la propia piel del cerdo. Eso sería un embutido de alguna manera. Okay. Pero hay otros que vienen envueltos en plástico. En plástico. Eso no. Eso uno podría decir, bueno, antes eran embutidos y ahora no son más embutidos. Okay. Sigue el compañero leyendo, por favor. El resultado, aplicando el método de Pareto, ABC, indica, perdón. Punto A. Espera que te corro para que... Ahí está. Punto Sí. A, mejora o cambio de la embutidora, que tiene 70 años de antigüedad y la eficiencia concebida para el año 1950. Miren si no fue una máquina buena. Hace 70 años que tiene la misma embutidora. Pero es probable que los conceptos de lo que estaba bien hace 70 años, ¿sí? Hoy ya no estén bien. Punto A, ¿qué significa? Punto A. ¿Cómo, profesor? Eduardo. Para vos y para cualquiera, para todos los compañeros. El índice de prioridad se refiere. Es la prioridad, claro. La prioridad primera, A, es, le repito entonces, punto A. Mejora o cambio de la embutidora, que tiene 70 años de antigüedad y la eficiencia concebida para el año 1950. Perfecto. Gracias. Le pedimos ahora a otro caballero que nos lea en orden de prioridad, en lugar del punto A, que es el más importante, vamos a B. Leo yo. Punto B. Mejora de las condiciones de sanitación ¿Sí? de la planta, reemplazando revestimiento de paredes y pisos. Bien. ¿Qué es eso de sanitación? No lo sé, es la primera vez que lo leo. Y por ejemplo, que haya humedad o hongos en las paredes o un piso desgastado, donde favorece a un resbalamiento y provoca accidentes. O se gastó y perdió el nivel de piso. A eso se refiere, ¿no, ingeniero? Sanitación viene de sanitario. Sanitario es aquello que se puede limpiar y desinfectar convenientemente. El saneamiento. Saneamiento, limpiar y desinfectar. Pasa que recién lo googleé como para no quedarme con la duda. Bien, no, lo bien que haces, ¿sí? Para eso estamos. Para eso están ustedes. Entonces, una fábrica muy... ¿Cómo se hacían antes las fábricas de alimentos? Se hacía una fábrica y ¿con qué se revestían las paredes, por ejemplo? Con cerámica. Con azulejos, que es un tipo de cerámica muy bueno. Con azulejos. ¿Cuál es el problema que presentan los azulejos después de 60, 70 años de estar? Se caen. Se vuelven porosos. No necesariamente, no necesariamente. A veces sí, cuando son malos o están muy agredidos por los productos de limpieza. Pero el problema fundamental es que cada azulejo, ¿cuánto mide un azulejo? Más o menos. 20 por 20. No, los azulejos antiguos y comunes no medían. ¿Cómo? 10 por 10.
no venían 10 por 7,5. No, yo no sé si era 10 por 10 los o 15 calcáreos por que 15. está diciendo el 15 profesor, por me parece, los que 15. venían de granito, profe. ¿Cómo? Los que son tipo de 15 por granito, 15. 15 por 15, sí. 15 por 15. No tipo de granito. Los azulejos, que son unos cerámicos especiales, 15 por 15. Los que tienen, No venían de 20 los que por 20. tienen todas ¿Perdón? las casas de 1950. En los baños. Eso, en los baños, por ejemplo, claro. El asunto es que al ser relativamente chicos, tenés cientos de metros en una sola pared, cientos de metros de junta. Y la junta, generalmente se le pone pastina. Genera hongos. La junta, por el tiempo, la junta se desprende, se mete agua, se meten bichos, cucarachas, hongos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se hace muy difícil de mantener limpio, porque por más que uno limpie el azulejo, y por ahí si lo limpia muy fuerte se sale, porque por la entrada de agua y demás la mezcla que lo aseguró a la pared se va debilitando. Actualmente, digamos, la idea no es poner azulejos, sino se ponen, por ejemplo, franjas por ejemplo, de PRFB, que es un polietileno reforzado con fibra de vidrio, que es una cosa continua. Entonces eso se pega y no tiene prácticamente juntas. O en algunos lugares donde la exigencia es mayor, se pone una chapa de acero inoxidable. Entonces no tiene prácticamente juntas. Y es mucho más fácil entonces de limpiar. ¿Cuál es el punto C? O sea, el menos importante de los tres. Hola, nadie lee. Mejorar la capacitación de los trabajadores para que puedan manejar máquinas con criterios de 2020. Bien. Esto no es una pavada. Si vamos a cambiar la máquina, ¿sí? Y vamos a poner una del año 2020, no solo comprada en el año 2020, sino pensada con el criterio del 2020, hay que permitirle a las personas que la van a operar, que aprendan a operarla. Y a los que le van a hacer mantenimiento, que aprendan a hacerle mantenimiento. Y a los que van a limpiar la máquina y el proceso, a que puedan hacer las operaciones de limpieza capacitados. ¿Qué más? ¿Qué más? Una dama que lea la última frase, por favor. Se sabe además que el Estado Nacional propone un plan de créditos a tasa negativa y un año de premio para mejorar a la industria local. ¿Qué es eso de la tasa negativa? Hablo sin saber, ingeniero. No tiene interés. No. Claro, que esa que es como un crédito, en realidad, que no, por ejemplo, no pagan impuestos, lo van a pagar de acá a 5 años, una cosa así. Perdón. Lean lo que dice y no me mezclen las cosas. Dice, se sabe además que el Estado Nacional propone un plan de créditos a tasa negativa. Y yo les pregunté, ¿qué es un crédito a tasa negativa? Yo la verdad que no lo sé. Bien, pregunto. ¿Cuál es la inflación aproximada anual en este año? 45. 54%. 54, bueno. Eso hasta ahora. Seguramente cuando termine el año va a ser, por decir un número, 60. Yo no soy adivino, pero va a ser 60 o más o menos. Si el Estado te da un crédito a una tasa de 20% y la inflación es 60, va a perder plata. El Estado pierde plata. En teoría pareciera que pierde plata, pero a la empresa le conviene tomar ese crédito. ¿Y
qué es un año de premio? En un crédito. Un año de no pagar tasa de interés, ¿será? Un año de no pagar nada, nada. Ni la primer cuota. ¿Para qué se da ese año de premio? Será para que la persona que toma el crédito se pueda recuperar y así generar el ingreso. Claro. Y no estar debiéndole constantemente. Exacto. Gente, perdón, salimos y si les parece bien, a las 20:20 volvemos a entrar, ¿puede ser? La visión perfecta, profe, dijo 2020. 1. ¿Qué estudió Pareto en la realidad de Italia para concluir su famoso principio empírico 80-20? Punto. Fíjense, Pareto no fue un teórico. Pareto era un ingeniero bien práctico. Y entonces las conclusiones son empíricas, en base a ¿qué significa empírico? La experiencia. La experiencia. Empírico viene de experiencia. Bueno. Pareto enunció el principio 80-20. Pero vamos a ver qué es lo que dijo Pareto, porque si no, por eso, ¿qué estudió Pareto? Es lo primero que pregunto yo, ¿qué estudió? Segundo. ¿Podés seguir adelante, por favor? Sí, sigo. ¿Cuál es la ventaja de realizar un estudio de ingeniería industrial para mejorar la productividad de una pyme? No me tienen que contestar exactamente ahora. Lo importante ahora es que tienen que entender las preguntas. Te pido que sigas leyendo, por favor. Bien. ¿Qué significa ABC? Para Pareto, ¿no? Adelante. Bueno, ¿en qué época vivió el ingeniero Vilfredo Federico Pareto? Bien. Esa es la primera pregunta que ustedes deben responder trabajando en equipo. En este coloquio. Sigamos. ¿Ven la foto de Pareto? Y Pareto era un ingeniero. Ingenieri, para ser más concreto. Bueno, fíjense que Pareto lo que busca siempre es qué problemas debemos abordar, cuáles son los que tenemos que atacar primero, cómo eliminamos el 80% de nuestros inconvenientes, de qué forma el próximo 15% y de qué manera el 5% final. En realidad Pareto no habló de 80-15-5, sino que le hablaba de 80-20. Pero nosotros lo agrandamos a Pareto con el 80-15-5. Y si alguno quiere leer para entender a Pareto, acá tiene completito el manual de economía política escrito por Pareto de puño y letra, con una traducción, obviamente, al español. Vamos a la segunda pregunta. ¿Algún caballero que quiera leer la segunda pregunta, por favor? ¿En qué punto del diagrama de entradas y salidas está representado el dinero necesario para la operación normal de la planta industrial? ¿Cómo influye la tasa de interés
que en el 2018 era 90% anual y ahora es 0% anual. Mini pymes y 25% anual. Perdón. Quisiera que entienda eso. Si en el 2018 una empresa quería sacar un crédito, iba al banco y le decían, te doy la plata y el interés es 90% anual. Ahora, si es una mini pyme, le dan un interés del 0, y si es pyme, le dan el crédito con interés de 25. Eso porque cambió, entre otras cosas, de tasa positiva a tasa negativa para el desarrollo industrial. Si alguno tiene dudas, acá tiene el link. Vamos a la tercera pregunta, por favor. Alguien que se anime. ¿Está amortizada la máquina embutidora existente? ¿Cuál es su valor contable de reventa? Bien. ¿Se acuerdan esta tabla? Esto está sacado de un apunte de clase, del apunte de costos. Según esto, acá dice que la vida útil que los contadores consideran para edificios y otras construcciones es ¿cuántos años? 78. Para maquinaria pesada, 18. Y para útiles y herramientas, o sea, un taladro de mano, 8. ¿Y cuántos años tiene la embutidora de la pyme? No me acuerdo. Porque era el 50. Ahí dice, ¿cuántos años tiene? 70 años. 70. Bien. Vamos a la cuarta pregunta, por favor. Una dama. No hay damas. Que no fueron las damas. ¿Por qué motivos relacionados Está abierto, Perdón. Hay un perro y un micrófono que embroman. El perro no tiene nada de malo, pero pueden mutear, por favor. Sí, se intentaba leer los perros, no sé qué pasa. Pregunta 4. ¿Por qué motivos relacionados a la productividad les parece que la máquina embutidora debe ser mejorada o reemplazada? Observe el diagrama de factores que influencian a la productividad. Bien. Ahora usted tiene que explicar a los dueños de la empresa, ya tienen un fundamento contable en la pregunta 3, pero en la pregunta 4 tienen que explicar por qué vamos a mejorar la productividad si actualizamos la embutidora. Perdón. El primero es el tema de la tecnología. Bueno, yo no le estoy diciendo que me respondan al toque. Vamos, pero aprovecho tu excelente comentario y te pido que leas la pregunta 5. ¿La compra de una nueva máquina afectará los costos? ¿A cuáles en la división F versus B? Perdón, ¿qué es F versus B? Que no me estoy avivando. Ingeniero industrial, fijos versus variables, y en la división directos. Directo, indirecto. Directo versus. Yo no les pido que me contesten ahora inmediatamente. Digo que lo piensen. Para eso está el coloquio. El coloquio es decir, bueno, muchachos, este es un problema real, totalmente real, nada más que simplificado un poquito. Y bueno, una dama que lea, por favor, la pregunta 6. Se nos fueron todas las damas. No, acá hay una.
el contador, no hay plata. Así Pide se que llama el compre contador, perdón. Así se llama el contador. ¿Cómo se llama? No hay plata. Bien. Y cualquier contador en cualquier fábrica le pueden poner el mismo nombre si quieren y no le erran. Entonces ahora te pido que vuelvas a la pregunta. 6. El contador, no hay plata. Pide que se compre la máquina más económica. El jefe de producción, hacer todo rápido. Pide que se compre una máquina con la capacitación y fácil de operar. Perdón. Punto Yo y te coma. aseguro, si conoces a algún jefe de producción, el jefe de producción, ¿cuándo quiere la máquina nueva? Ayer. Ayer. Pero además pide que, por favor, quieren la máquina, la gente capacitada y que la máquina sea fácil de operar. ¿Sí? Adelante, por favor. El supervisor de mantenimiento, mucho trabajo y pocos recursos. Pide que el servicio técnico esté disponible, los repuestos también, y los manuales en idioma entendible. En base a esas solicitudes, asigne un orden de prioridad a los siguientes proveedores reales. Estos son proveedores reales. Vamos a ver cuántos son. 5. Mire, les puse 5. Así que, ¿el primero de dónde es? No se sabe. Bueno, pero lee lo que dice. ¿Cuál es? ¿Cómo lo identificas? Importador, Mercado Libre. Proveedor importador sin fuente conocida. ¿Sí? O sea, tiene cosas buenas y otras no tan buenas. El segundo proveedor, ¿de dónde es? Inglés. Inglés. El tercer proveedor. Rosarino. ¿De qué provincia? Porque hay varios Rosarios en Argentina. Santa Fe. Bien. El cuarto. No lo vemos. Ahí. Quilmes, provincia de Buenos Aires. Bien. El quinto. Villa Martelli. Bien. ¿Sabe dónde queda Villa Martelli? Zona norte. Zona norte. Zona norte. Noroeste. No, norte, más bien norte. Cerca de Vicente López, San Isidro. Eso, por ahí. Es cierto, levemente al oeste, considerando Vicente López y San Isidro. Bueno. Y por último, acá les pongo unos cuantos videos de máquinas embutidoras y fotos de máquinas embutidoras. Y se termina el coloquio. Se termina la presentación del coloquio. Yo, con muchísimo gusto, si ustedes tienen ganas de trabajar ahora, que me parece que sería lo ideal, nos volvemos a ver, los dejo tranquilos, y a las 9 menos 5 nos volvemos a ver y charlamos las respuestas. Y quedo, por supuesto, para mientras tanto, quedo para cualquier pregunta que me quieran hacer. 9 menos 5, profe. 9 menos 5. En lo largo de su carrera docente,